¿Qué mal ejemplo dieron los israelitas y por qué no entraron en el descanso de Dios, o día sábado o séptimo día? No entraron en mi descanso, esto dijo Jehová. Aquí surge una pregunta. ¿Con qué fin libertó Jehová a los israelitas de Egipto y qué condiciones les impuso? Veamos, vayamos a la Biblia. En el año 1513, antes de la era cristiana, Jehová le reveló a Moisés lo que se proponía a hacer con los israelitas que vivían esclavos en Egipto. Les dijo: estoy procediendo a bajar para librarlos de la mano de los egipcios y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Esto lo dice el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 8. Surge una pregunta. ¿Con qué fin los libertó? Bueno, aquí está la respuesta. Para convertirlos en su pueblo, tal como lo había prometido a Abraham. Esto lo dice el libro de Génesis capítulo 22 versículo 17. Además, les dio un código de leyes que les permitiría disfrutar de paz con él. Esto lo dice el libro de Isaías capítulo 48 versículos 17 y 18. Pero les impuso una condición. ¿Cuál fue? Veamos. Les dijo: si ustedes obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto de la ley, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos los demás pueblos, porque toda la tierra me pertenece a mí. Esto lo dice el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Como vemos, los israelitas tendrían el privilegio de ser el pueblo de Dios siempre y cuando fueran obedientes. Aquí surge otra pregunta. ¿Qué futuro les prometió Dios a los israelitas si le obedecían? Veamos, vayamos a la Biblia. ¿Qué futuro tan maravilloso les prometía Jehová Dios a los israelitas mientras le obedecieran? Bueno, bendeciría sus campos, sus viñas, sus rebaños y su ganado. Disfrutarían de paz y prosperidad, y ningún enemigo lograría derrotarlos. Esto lo dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23 al 27, que los invito a leer. Ni siquiera podría dominarlos alguna potencia mundial. Y cuando llegara el Mesías, probablemente seguirían siendo una nación independiente, en vez de encontrarse bajo el poder de Roma, como en realidad sucedió. Serían la envidia de los demás reinos, una prueba evidente de que el Dios verdadero bendice física y espiritualmente a quienes le obedecen. Eso es correcto. Aquí surge otra pregunta. ¿Por qué cometían un grave error los israelitas al querer volver a Egipto? Y surge otra pregunta. ¿Qué habría ocurrido con su adoración a Dios si hubieran regresado? Veamos, aquí está la explicación, vayamos a la Biblia. Actuar en conformidad con el propósito divino era un honor inmenso que les habría reportado grandes bendiciones a ellos, a los israelitas, y con el tiempo a todas las naciones. Esto lo dice el libro de Génesis capítulo 22, versículo 18. Por desgracia, la mayor parte de aquella generación despreció el privilegio de ser el único pueblo gobernado directamente por Dios y un modelo para las demás naciones. Hasta pretendieron regresar a Egipto, después que Jehová los había sacado de Egipto. Esto lo puede leer en el libro de Números, capítulo 14, versículo 2 al 4. Pero surge una pregunta. ¿De qué les habría servido volver allí, a Egipto? Surge otra pregunta. ¿Acaso les habría ayudado a trabajar mejor a favor del propósito de Jehová Dios? Todo lo contrario, se habrían convertido de nuevo en esclavos de los paganos y jamás habrían podido obedecer la ley mosaica ni recibir el perdón de sus pecados. Su obstinación con volver a Egipto demostraba lo ciegos que estaban los israelitas y lo egoístas que eran. Con toda razón, Jehová Dios recordó más tarde: quedé asqueado de esta generación y dije, siempre se descargarían en su corazón y ellos mismos
no han llegado a conocer mis caminos, de modo que juré en mi cólera no entrar en mi descanso. Esto lo dice el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 10 y 11, y el libro de Salmo capítulo 95, versículos 10 y 11. Entonces los egipcios no entraron en el descanso de Jehová Dios, o día sábado o séptimo día. Aquí surge una pregunta. ¿Cambió el propósito de Dios por la falta de que demostraron los israelitas en tiempos de Moisés? ¿De qué demostraron los israelitas en tiempos de Moisés? Veamos. Con su necia actitud, los israelitas demostraron que valoraban muy poco las cosas espirituales. Lo único que les importaba eran los puerros, las cebollas, los ajos de Egipto. Esto lo dice el libro de Número capítulo 11, versículo 5. Fueron tan ingratos como Esaú, quien no dudó en renunciar a su valiosa herencia espiritual por un plato de lentejas, perdón. Esto lo dice el libro de Génesis capítulo 25, versículo 30 y 32, y el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 16. Ahora veamos. La falta de fe de quienes salieron de Egipto no impidieron que Jehová, el Dios que siempre ha seguido trabajando, continuara adelante con su propósito. Para ello se concentró en los israelitas de la siguiente generación, quienes le fueron más obedientes que sus antecesores. Cuando Jehová Dios les ordenó que entraran en la tierra prometida y comenzaran a conquistarla, siguieron sus instrucciones, sus buenas disposiciones. Se describe en Josué capítulo 24, versículo 31. Israel continuó sirviendo a Jehová Dios todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que extendieron sus días después de Josué y que habían conocido toda la obra de Jehová Dios que él había hecho por Israel. Para ampliar este tema y para que entiendan más de qué se trata este tema, los invito a que entren en este canal a una lista de reproducción que dice ¿qué es el día sábado y qué es el descanso de Dios? Ahí encontrarán más luz acerca de este tema.